capítulo número 1 se llama La experiencia del vivir cristiano, que es el que vamos a estar viendo hoy. El capítulo número 2 es la norma del vivir cristiano. Se los estoy adelantando para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a estar estudiando en estos 4 capítulos del libro de Filipenses. Voy a empezar. El capítulo número 1 dice la experiencia del vivir cristiano. El capítulo número 2, la norma del vivir cristiano. El capítulo número 3, el premio o el galardón por el vivir cristiano. Y el número 4, el poder para el vivir cristiano. Cada uno tiene su título, ¿verdad?, del cual vamos a estar hablando en esta noche, que es la experiencia del vivir cristiano, el capítulo 1. El apóstol Pablo escribió estas 4 cartas cuando él estaba preso en Roma, que fue el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas el apóstol Pablo las escribió cuando él estaba, ¿verdad?, preso. Efesios, como ya estudiamos, ¿verdad? Efesios fue el que ya terminamos y Filipenses es la carta que más se apega al vivir cristiano. Pongan mucha atención en este capítulo 1 que vamos a empezar, porque esta carta, hermano, es la que más se apega a nuestra vida como hijo de Dios, a nuestra vida como un buen cristiano. Esta carta es la que más se apega. Ponga mucha atención. Donde Pablo siente el amor sincero en esta carta es donde Pablo siente el amor sincero que ellos le brindan y el amor que él da. Es un amor mutuo que el apóstol Pablo recibe y que da para la iglesia de Filipos, o sea, para los filipenses. Es un amor verdadero, un amor mutuo que él da y recibe. Y recibe todo el amor, dice, que brota con todo su corazón. Hay un amor mutuo y verdadero. Así es como el cuerpo de Cristo debemos vivir. Un amor mutuo, dar y recibir. Ese es el amor, hermanos, con el cual nosotros debemos de vivir como hijos de Dios. Dar amor y recibir. Vamos a seguir aprendiendo cómo es que se da y cómo es que se recibe y de qué manera. Al libro de Filipenses se le ha llamado el escrito más dulce que Pablo pudo haber escrito. Y el más hermoso, el cual él expone su corazón. A través de toda la epístola se siente el amor de Pablo por los filipenses y la actitud de ellos hacia él. A medida que nosotros vayamos aprendiendo del libro de Filipenses, nos vamos a dar cuenta el gran amor que Pablo tiene para con ellos, para con la iglesia de Filipos. Esta carta, hermanos, es un vivo ejemplo de cómo Dios quiere que seamos como una iglesia, como un solo cuerpo. Por eso les dije, que pongan atención, porque así como el apóstol Pablo trata a esta iglesia, así quiere el Señor que nos tratemos los unos con los otros, como un solo cuerpo. A través del estudio de este libro nos vamos a ir nosotros dando cuenta, ¿verdad?, cómo era esta iglesia con el apóstol Pablo, cómo se comportaban como hijos de Dios con él, ¿verdad? Pablo no tuvo que exhortarlos. Fíjese que el apóstol Pablo no tuvo que exhortar a esta iglesia. En ningún momento, todo desde el capítulo 1 hasta el 4, todo es se puede decir de amor, de gozo, de regocijo, porque en esta carta es cuando Pablo habla mucho del gozo, del regocijo, regocíjense, regocijaos, y habla de mucho gozo esta carta. Entonces, aquí el apóstol Pablo no tuvo que exhortarlos. ¿Por qué ustedes creen que no tuvo que exhortarlos?
¿Tienen alguna idea? ¿Por qué el apóstol Pablo no tuvo que exhortarlos? Solamente en el capítulo 4 tuvo que decirle a unas hermanitas, a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir, porque tenían unas diferencias, no era un pleito que ellas tenían, sino que tenían unas diferencias, ¿verdad? De organización, unas diferencias de que sí o que no, pero no fue una exhortación que les dio, solamente les dijo que fueran de un mismo sentir. Ese es lo único que el apóstol Pablo hace con esta iglesia. Pero ¿por qué ustedes creen que no hubo exhortación en ellos? Porque estaban haciendo las cosas bien, como el apóstol Pablo les había enseñado. Y el apóstol Pablo hacía las cosas bien porque dependía de Cristo. Dependía lo que había aprendido de Cristo, lo que él enseñaba es lo que decía: aprended de mí como yo de Cristo. Entonces, lo que esta iglesia hacía es que ellos aprendieron de Pablo y así vivieron. Así vivieron, lo hacían todo bien. Entonces Pablo, a esta es la única iglesia a la que Pablo no exhorta, sino más bien la bendice, ora por ellos, les aconseja, les habla con mucho amor, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho regocijo. A esta es la única iglesia que Pablo no exhortó. De ahí exhortó a los Gálatas, a los Corintios y a las otras cartas que él escribió. Siempre hay un poco de exhortación. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo como él les había enseñado. Entonces, esta carta se apega al vivir cristiano como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Haciendo las cosas bien, caminar recto, hacer frutos de justicia, que más adelante, en cuanto vayamos leyendo más adelante, vamos a ir, ¿verdad?, viendo todo esto. Y esa es la única, se puede decir, algo que les mandó a decir a estas mujeres, ¿verdad?, que pues tenían que vivir, ¿verdad?, como él les había enseñado, es lo único. Pero de allí, exhortación en esta carta, toda la carta a los filipenses, no hay. En el versículo 1 y 2 dice: la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Timoteo estaba con Pablo en ese momento. Cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo estaba allá con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo ya era un anciano y Timoteo era un joven. Entonces estaba con él allá y ambos se describen como siervos de Jesucristo. Ambos amaban a su Señor y ambos estaban en servicio de su Salvador. Había una unidad muy grande entre ellos y había un amor muy grande entre ellos que Timoteo había aprendido de Pablo. Entonces él estaba allá con él y este saludo, porque dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, es porque cuando Pablo escribió esta carta, ahí estaba Timoteo con él. Y el saludo que les da: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo que el apóstol Pablo, esa era su manera de hablar. Esa era su manera de expresar para con los santos, para con los hijos de Dios, para con los escogidos de Dios. Era un saludo que nacía de él darles gracia y paz, gracia y paz. Es como: Dios le bendiga, buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pero él traía eso, gracia y paz. Era una bendición, ¿verdad? La que él daba para
para los que saludaba, y en este caso pues le tocó a la iglesia de Filipos. Y ese es el saludo, ¿verdad?, del apóstol Pablo. El interés de Pablo se proyectaba sobre todos los miembros del pueblo de Dios, los redimidos, los escogidos, los apartados para el servicio del Señor, ¿verdad? Ese era el interés de Pablo, que él se proyectaba sobre todo, ¿verdad? Cuando él sabía que era un siervo de Dios, que era un escogido de Dios, que era un hijo de Dios, él siempre se presentaba así. Era como una bendición, ¿verdad? Ese saludo. No es como solo buenos días, sino que es como nosotros hoy en día, buenos días, pero Dios le bendiga. Pero el apóstol Pablo, cuando él sabía, ¿verdad?, que eran hijos de Dios y siervos del Señor, que estaban al servicio del Señor, gracia y paz. Y ese gracia y paz es como, hermanos, yo lo veo así. Como el Dios le bendiga, no se le puede andar diciendo a cada persona, a todos. No. Porque acá yo leí mucho y dice que el apóstol Pablo les decía gracia y paz, pero a los escogidos, a los siervos del Señor, a los servidores de Cristo. No era cualquiera. Y más adelante vamos a leer por qué el apóstol Pablo pide para la iglesia de Filipos más entendimiento en las oraciones que él hace para con ellos. Vamos a ver qué pide. Es por lo mismo, porque no a todos, hermanos, Dios le bendiga, eso no es así. Imagínese, usted va por la calle y se encuentra una persona que usted no conoce y a lo mejor es un brujo y usted le dice Dios le bendiga. ¿Está correcto? No está correcto. Porque usted le está dando una bendición que él no la debe de tener de parte de Dios, porque no es un hijo de Dios. No lo bendiga antes de tiempo. Nos debemos de bendecir entre nosotros. Pero no para todos es el Dios le bendiga, es lo que Pablo hacía. Dice que cuando él saludaba gracia y paz era para con los redimidos, los hijos de Dios, los siervos de Dios, los que estaban al servicio de Dios. O sea, no era para todos. Entonces, vamos a seguir más adelante aprendiendo de eso. En el versículo 3 y 4 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mire, siempre, dice el apóstol Pablo, daba gracias por ellos en sus oraciones y siempre rogaba con gozo. Con mucha alegría presentaba a esta iglesia el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que andaban haciendo lo bueno delante del Señor. Porque él sabía que estaban caminando con rectitud de corazón. Porque él sabía que lo que él les había enseñado, ellos lo estaban ejercitando y lo estaban poniendo por obra. Y él dice que siempre da gracias a Dios por ellos y cuando ruega por ellos lo hace con mucho gozo. Eso le causaba al apóstol Pablo mucha alegría y mucho gozo, el saber que ellos estaban conduciendo bien en la vida como él les había enseñado. Pablo dice que él fundó muchas iglesias, discipuló muchos, ¿verdad? Pero esta iglesia produce aún más gozo y alegría a la vida del apóstol Pablo por su comportamiento, por el interés y el servicio a la obra de Dios. Por eso él presenta a esta iglesia con mucho gozo, porque el comportamiento de ellos era bueno delante del Señor. Y el apóstol Pablo lo sabía. ¿Verdad? ¿Cómo? Porque el apóstol Pablo, si algo tenía, es que cuando él fundaba una iglesia, él estaba pendiente de esa iglesia. Él sí era un buen apóstol, porque él estaba pendiente de esa iglesia, cómo se conducía, qué estaban practicando de lo que él les había enseñado. No solamente les abría la iglesia y los abandonaba.
Él estaba pendiente y así ese es un verdadero apóstol. El que abre una iglesia, pero también que está pendiente de esa iglesia, cómo se conduce delante del Señor. ¿Para qué? Para orar por ellos, para exhortarlos, para enseñarles, para motivarles. Siempre estaba él pendiente. Entonces, eso a él le producía mucho gozo y alegría, el saber, ¿verdad?, que se estaban conduciendo bien en la vida. Fíjese que aún en el capítulo 4 dice que solo ellos participaron en razón de dar y recibir. Dice en el 4:15, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esta es la única iglesia de Filipenses que participó con Pablo cuando él estaba preso en mandarle ofrendas. Y no nomás ofrenda, hasta el mismo pastor Epafrodito mandaron con toda la ofrenda para que fuera a visitar a Pablo allá donde estaba en la prisión. Entonces, ¿ustedes creen cómo el apóstol Pablo no se iba a regocijar y orar con ellos con mucho gozo? Y eso le causaba a él mucha alegría, el saber que se estaban conduciendo bien y que estaban haciendo bien las cosas. Entonces, hermano, por eso al principio les dije que esta iglesia se apega, es la que más se apega a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque así como esta iglesia era, así nosotros debemos de vivir. Así nosotros debemos de ser. Así nosotros debemos de conducirnos en la vida. Y nosotros ahorita tal vez no vamos a causar alegría al pastor, le vamos a causar alegría al pastor de pastores. ¿Por qué? Porque él es el que nos ayuda, ¿verdad? Y él es el que está con los ojos puestos en nosotros. Entonces, ya ahora nosotros no lo tenemos que hacer por nadie más, ¿verdad? Por agradar a nadie más, sino agradar a Dios. Agradar a Dios. Entonces, así el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que solamente de ellos recibió, ¿verdad?, ofrenda cuando ellos se la enviaron, y hasta Epafrodito también fue, que era el pastor, y fue y se enfermó y dice que estuvo a punto de morir ahí con Pablo, pero fue sano, oraron por él y fue sano y ya pudo regresar él, ¿verdad?, trayendo estas cartas para los de la iglesia, para que ellos también las pudieran leer y seguir, ¿verdad?, haciendo lo bueno y lo recto delante del Señor. Amén, porque hermanos, nosotros aquí también hay el que les dije, creo que es el número 3, el que dice que el premio o el galardón por el vivir cristiano. El capítulo 3 va a hablar de eso, porque siempre hay un premio, hay un galardón, ¿verdad?, por hacer las cosas bien delante del Señor. Al Señor no le servimos en vano. El Señor paga bien. Y muy bien. No estamos aquí porque no tenemos nada que hacer. Al contrario, estamos, ¿verdad?, para aprender, para presentarnos delante del Señor primeramente, ¿verdad?, con nuestro corazón, con nuestro ser, y estar aquí, hermano. Usted no se fije quién vino y quién no vino. Usted gózase y aprenda. Y esto es así. Y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. Usted, por eso, cada vez que usted venga, usted preséntese al Señor, usted misma, no pensando, y el fulanito no lo he mirado, no vino, quizás no va a venir, ay, el otro no vino, ¿y por qué no vino? Algo le pasó. No. Usted preséntese al Señor con todo lo que usted trae delante de Él. Trae adoración, preséntesela al Señor. Trae alegría, preséntesela al Señor. Viene a pagar sus votos, preséntelos al Señor. Y Él está ahí para recibirlos. Él está ahí, ¿verdad? Y sí hay el capítulo 3 habla del galardón, ¿verdad?, que recibimos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a seguir.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengan o algún comentario? Dígame, hermano Vladimir. Brujo. Ujú. Sí. No, no. Cuando nosotros salimos, nosotros le tenemos que decir, Cristo le ama, porque eso es verdad. Cristo ama a todos, no ama lo que hacen, no ama el pecado, pero sí ama a las personas, porque por eso les ha extendido esta misericordia tan grande a todos, nos ha extendido y todavía está extendida para aquellos que todavía no han llegado. Pero usted le puede decir, Cristo le ama, pero Dios le bendiga, no. Para todos los que tú conozcas que son hijos de Dios. Y más adelante, ahorita vamos a ver por qué Pablo ora por ellos mismos que estaban haciendo las cosas bien. Y el apóstol Pablo los presenta en sus oraciones y declara bien lo que es necesario para que nosotros hagamos las cosas bien, porque por eso fracasamos mucho también, porque no hacemos las cosas bien. Eso es peor. Es que es por eso que necesitamos aprender más. Y saben que yo creo que un ejemplo, si estamos evangelizando y una persona dice, ore por mí, hay que saber orar. Sí se va a orar, porque no se le puede decir que no, pero hay que saber las palabras específicas que uno puede decir. No le va a decir, y yo declaro bendición, y yo declaro aquí, y yo declaro allá, y tal vez, ¿quién será? Si será un espía que nomás viene para rondear el área, no sabemos. Ellos se mueven así. Por eso, por eso es la necesidad de aprender cómo nosotros vamos a orar por esa persona. Claro, si la hermana Ceci viene, un ejemplo, la hermana Ceci viene y me dice, ore por mí, yo voy a saber cómo orar y yo la voy a bendecir y suplicarle al Señor el favor de la hermana Ceci, que la hermana Ceci necesita, ¿verdad? Pero es diferente. Pero allá afuera, hermanos, no podemos hacer eso. Y por eso tenemos que aprender a enseñarnos a través de la palabra de su Espíritu Santo, de la revelación que el Señor nos dé, porque no podemos hacer todo lo que hacemos aquí adentro, no lo podemos hacer allá afuera. Por muchas razones. Dígame, hermana Ceci. Uh-huh. 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 Sí, ore. Usted dígale. O si en el momento le pide oración, sí, vamos a orar. Pero hay que saberlo hacer. Y tú conoces su corazón.
por una familiar que estaba enferma. Ajá, y orábamos y estaba en México. Oh, sí. Oh, pero usted dijo que ellas eran cristianas. Y como murió, ¿verdad? La de allá. Pero es que murió la persona allá, ¿verdad? Que murió, hermana Ceci. Entonces, cuando la persona por quien estábamos orando murió, ya la de aquí ya no nos quiso atender. Ajá, ni la llamada ya no nos quiso atender. Exacto. Exacto, sí, y es que así tiene que ser. Pero como les digo, hay que saber, no puedo orar por alguien de afuera como puedo orar por usted delante del Señor. No se puede. Y ahorita vamos a llegar a eso. Lo que el apóstol Pablo ora por esta iglesia, a pesar de que estaba haciendo las cosas bien, él los presenta y le pide específicamente que les dé el Señor a ellos. Para que sí, es que sí, es que recordemos que cosas van a pasar. Era lo que estudiábamos en el libro de Efesios. Todo lo que nos pueda perseguir. Y es por eso que nos tenemos que vestir con la armadura de Dios. Eso aprendimos el martes pasado, ¿verdad? Pero vamos a seguir, ¿verdad? Y vamos a ver si llegamos ahí. El versículo 5, ¿verdad? Vamos con el versículo 5, ya me hacen falta mis lentes. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cuando el apóstol Pablo les habla, cuando dice por vuestra comunión, comunión quiere decir coinonía. Ajá. Comunión quiere decir coinonía y coinonía es compartir las cosas de Cristo. Es compartir todas las cosas de Cristo. Y es por eso que dice, por vuestra, vamos al 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por eso el apóstol Pablo ora así por ellos con mucho gozo, con mucha alegría por esa iglesia, porque los ama y él los ama y ellos lo aman a él. Y dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión es coinonía y coinonía es hablar cosas de Cristo. Hablar cosas de Cristo, trabajar para Cristo. Extensión del Evangelio, expandir el Evangelio, o sea, es todo lo que se refiere a Cristo es comunión, eso es comunión. Porque escuchaba un ejemplo que dice, vamos a tener comida y vamos a tener comunión. Y era un pastor que les iba a dar una charla a unos inversionistas. ¿Qué comunión iba a haber ahí? Tenemos que saber, hermanos, cuando usted ve un rótulo, dice que va a haber comida, va a haber alabanza y comunión. ¿Qué comunión? Dependiendo qué lugar sea, porque ese lugar iba a ser como una conferencia de inversionistas. ¿Qué comunión iba a haber ahí? ¿Ustedes creen que iba a haber comunión? Ajá, ninguna, pero así nos quieren engañar. Y es por eso son cosas que nosotros debemos aprender. Allí no iba a haber ninguna comunión porque no iban a hablar de Cristo. Y comunión es coinonía y coinonía es hablar cosas de Cristo. Hablar lo que se refiere al Evangelio,
a lo que se refiere al trabajo en la obra del Señor, todo lo que se refiere a Cristo, esa es comunión. Entonces decía este ejemplo, ¿cómo allí va a haber comunión si allí Cristo no va a ser el centro? No van a hablar de Cristo, van a hablar de finanzas, de inversiones. No va a haber ninguna comunión. Y esas son cosas, hermanos, con las cuales nosotros debemos de familiarizarnos para que no caigamos en ningún engaño, que nadie nos engañe. Amén. ¿Alguien levantó la mano? Carmen, ¿no? ¿Encontraste? Ajá, ok. No, anoté la palabra hebrea, pero esa es la coinonía, esa es la comunión. Y lo leído en dos lados. Entonces, esa es la comunión. Entonces, por eso dice que el apóstol Pablo, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense, si les dice desde el primer día hasta ahora y habla de esa comunión es porque se están manteniendo. Con tribulaciones, con dificultades, pero se están manteniendo. Y esa es la iglesia que Cristo espera. Eso es la iglesia que Cristo espera. Y esa iglesia somos nosotros. Y eso es lo que espera, hermanos, el Señor de nosotros. Dice el 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, un gran amor que este hombre les tenía a los de Filipos, un gran amor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como ven, él estaba bien convencido, el apóstol Pablo, que el que comenzó en ellos la obra, que fue desde el momento que se convirtieron, la iba a ir perfeccionando hasta cuando Cristo venga por cada uno de sus hijos. Y eso dice el apóstol Pablo, que estando persuadido es como estando convencido, estando seguro de que el Señor comenzó la obra y la va a terminar en cada uno de nosotros. Allí ya solo depende de cada uno de nosotros, hermanos, que nosotros sigamos, ¿verdad?, caminando firmes, fieles delante del Señor. Amén. Y con esa seguridad, ¿verdad?, que Él cada día nos va perfeccionando, porque cada día el Señor nos perfecciona y nos enseña. Mientras el apóstol Pablo piensa en el buen comienzo que han hecho los creyentes en la vida cristiana, está persuadido que Dios terminará la buena obra, ¿verdad? Está bien convencido que el Señor la va a ir perfeccionando en cada uno. Ahora, hermanos, solamente depende de nosotros. El Señor lo va a hacer. El Señor está ahí para hacerlo. Pero el Señor está ahí para hacerlo. Ahí llega un Señor. El Señor está ahí para hacerlo, pero ahora sí que depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que se vaya cumpliendo lo que el Señor, ¿verdad?, quiera hacer, pero que el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Bienvenido, adelante, muchacho. Y Francisco, ¿verdad? ¿Francisco? Sí, me acordé de usted cuando lo miré allá parado. Bienvenido, Francisco. Qué bueno que vino a escuchar la palabra del Señor. Ya estamos avanzaditos, pero es importante, ¿verdad?, aprender. Bienvenido. Entonces, hermanos, les decía que el que comenzó en nosotros la obra la va a seguir perfeccionando cada día. Ahora sí que solo depende de nosotros, hermanos, el que
el que sigamos, ¿verdad? El caminar, el que sigamos firmes, en que sigamos nosotros confiando en el Señor y dependiendo del Señor, porque el Señor lo hace y el Señor está ahí para hacerlo cada día, para que nos vayamos, miren, perfeccionando en el conocimiento de Cristo, perfeccionando en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Eso dice el capítulo 6, del 6 al 8. Ahora vamos a leer el 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahí vamos lo que yo les explicaba. Es lo que el apóstol Pablo pide. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mire. Lo que el apóstol Pablo pide en oración para los de la iglesia de Filipos no es lo material. No es que nos hagamos ricos. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo para esta iglesia, dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios lo vamos a necesitar en nuestra vida cristiana. Y dice que el apóstol Pablo pide aún más que vuestro amor abunde aún más. Tenían amor. Fíjese. Tenían amor los de esa iglesia de Filipos. Y dice que él pide aún más amor para ellos. Para que brote más amor. Y luego ciencia y en ciencia y en todo conocimiento. Fíjese lo que pide el apóstol Pablo, en ciencia y en todo conocimiento. De acción de gracias pasó a la oración y petición para los de la iglesia de Filipo. ¿Pide riquezas? No. ¿Pide lo material? No. Recordemos que la vida cristiana es amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Por ahí empezó el apóstol Pablo para con esta iglesia, que los ama y ellos también aman, ¿verdad? Al apóstol Pablo. Pablo quiere que sean sinceros, el decir transparentes e irreprensibles, pero no significa que seamos sin pecado. Eso indiscutiblemente no se va a poder, ¿verdad? Porque como en nuestra humanidad aún pecamos. Pero dice, esto no se va a poder, pero si el pecado se confiesa y deja de pecar, ahí es donde habla el Señor de ser irreprensibles. El pecado, hermanos, siempre, hasta con nuestra mirada, nuestros pensamientos, nosotros pecamos, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pablo dice que seamos sinceros, es decir, transparentes, quiere decir que vamos a pecar, en esta humanidad vamos a pecar. Pero pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Declarar el pecado delante del Señor y dejarlo de hacer. Ahí sí nos vamos alineando a lo que el Señor está pidiendo. Amén. Pedir perdón, dejar de hacerlo, ¿verdad? Y presentarlo delante del Señor. Señor, pequé. Perdóname y dejarlo de hacer. No venir y pedir perdón y volverlo a hacer. Eso no va a tener caso. El único que nos engañamos somos nosotros mismos. Pero a Dios de esa manera no lo vamos a engañar. Así es que es pedir perdón, ¿verdad? Presentarle al Señor el pecado, fallé en esto, declararlo, ¿verdad? Pero dejar de hacerlo. Ahí sí nos vamos, así como dice el apóstol Pablo aquí, que seamos sinceros, ¿verdad? Y transparentes. A ir caminando de esa manera. Y luego el último, el 11 dice, llenos de fruto de justicia que sean por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia, esto es de los frutos que la justicia produce.
o de todas las virtudes cristianas que constituyen una vida recta, y la fuente de esas virtudes es Jesucristo. Amén. Seamos justos, ¿verdad? Justos, así debemos de vivir como justos, ¿verdad? Y llevar estos frutos de justicia, ¿verdad? Que esto dice que la fuente es Jesucristo y su objetivo es la gloria y alabanza de Dios. Allá en Isaías también habla de los frutos de justicia, ¿verdad? Pero ya no vamos a alcanzar a llegar. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Era alto. Y es el que más se apega a la vida cristiana. Es la que más se apega a nuestro diario vivir. Que así nosotros, hermanos, debemos de caminar, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ha enseñado a través de su Espíritu Santo y su palabra. Así nosotros debemos de vivir y conducirnos en la vida. También dice aquí en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El estándar de ellos era alto porque vivían irreprensibles, Sí. pero también les recuerda que pues tenemos el, ¿cómo le llama la palabra? Padecimiento. No, pero a vosotros es concedido, Uh-huh. no solo que creáis. So, el que estemos en tribulación por causa de Cristo, podemos decirlo no como un regalo, pero como algo bueno que le pasa al creyente para ser madurado, Sí. limpiado, purificado. Para, exacto, y para seguir creciendo, porque necesitamos crecer. No, la mayoría de veces crecemos de esa manera. Cuando nos pasan situaciones y vemos que el Señor obra, que el Señor está ahí, que el Señor nos transforma, nos cambia, es allí, hermanos, donde nuestra fe va a ir creciendo, nuestro amor por el Señor va a ir creciendo más y más. Entonces, dice que es necesario, y por eso ruega el apóstol Pablo que crezcamos también en ciencia y conocimiento de la palabra de Dios, porque esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. Amén. Así es que, hermanos, leámosla, siga leyendo, no se canse, pero no nomás lea, sino que escudriñe. El pastor para el próximo martes va a dar después del 11, va a empezar con el 1:12, para que lo leamos en nuestros hogares, aportemos ideas. Si tiene una duda, usted pregunte. Amén. Y verdad, aquí todos vamos a ir aprendiendo a un mismo nivel, y eso es importante para ir creciendo, amén, en el conocimiento de Cristo, en el servicio al Señor, que también es importante, ¿verdad? Que no, ya no estemos solamente, ¿verdad? De espectadores, sino que a trabajar para el Señor, que es lo que el Señor también, ¿verdad?, se agrada. Así es que si no hay otra pregunta, vamos a orar. Amén.